Quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a esta conferencia dictada por el doctor Hugo Caicedo como parte de la actividad que denominamos la jornada académica de los miércoles. La jornada académica, es una actividad propia del programa de posgrado de ciencias biomédicas, específicamente la sección de farmacología. Sin embargo, desde hace varios años tenemos candidatos a doctores que no pertenecen exclusivamente al área de salud, sino a varias otras ramas del área de las ciencias exactas, además de las ciencias biológicas. Y desde hace varios años también hemos abierto esta actividad que era exclusivamente académica al público en general que quiere estar interesado y enterado de los desarrollos de ciencia que se hacen en la Universidad del Valle. Y desde hace también 2 años abrimos la posibilidad de invitar a profesores nacionales y extranjeros, líderes en sus áreas, no solamente de las ciencias de la salud, las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales, porque la ciencia sin la sociedad probablemente no tenga ninguna función. Entonces, por lo tanto, la conferencia del doctor Caicedo, que será presentada por el doctor Saldarriaga, se enmarca perfectamente en lo que pensamos debe ser la ciencia en el futuro, una actividad no solamente matemática y exacta, sino que se extienda en el campo social. Así que, doctor Hugo, es un placer y un honor tenerlo a usted en, en nuestras jornadas académicas de los miércoles y esperamos que no sea la última, es la primera, pero que no sea la última ocasión que lo tenemos a usted aquí colaborándonos y dándonos luces del avance de la ciencia, muy importante para el desarrollo de nuestro país. El doctor Héctor Hugo Caicedo es originario de la ciudad de Cali y su familia, sus padres son originarios de Barbacoas, Nariño. Hugo estudió ingeniería biomédica, ingeniería electrónica en la Universidad del Valle y posteriormente hizo su doctorado en bioingeniería y biotecnología en la Universidad de Illinois en Chicago. También ha hecho estudios de postdoctorado en el MIT, Massachusetts Institute of Technology, y en Harvard. Esencialmente se ha enfocado en modelos y estrategias comerciales de próxima generación en los sistemas del cuidado de la salud. Hugo también ha sido autor de múltiples publicaciones en revistas prestigiosas, incluyendo Nature Biotechnology, Cell Press y The Bill of Health. Tenemos que, pues, Hugo, además de esto, ha estado, pues, vinculado recientemente con la industria farmacéutica y supervisa productos farmacéuticos y es considerado un líder en lo que se ha denominado la biofarmacia. También es miembro del Comité Asesor de Revisión de Negocios de Harvard y de Ciencias de la Conexión del MIT. Y también ha sido miembro de negocios del MIT y tiene un título, tiene pues múltiples títulos, entre ellos uno de postdoctorado en Harvard. Así es que digamos que Hugo es uno de los egresados de la Universidad del Valle que son ilustres y además de sus grandes aportes a lo que podríamos decir la ciencia en cuanto a la biotecnología, también tiene mucho que contarnos acerca de su experiencia como ser humano y particularmente lo relacionado con las situaciones racistas que puede verse implicado un investigador. Así es que hoy nos va a presentar su conferencia
sacando a la superficie la ciencia y la medicina antinegra para formar equipos antirracistas. Hugo, adelante. Buenos días para todos. Muchas gracias por esta introducción. El doctor José Gutiérrez, el doctor Wilmar Saldarriaga también. Es un placer para mí estar en este espacio. Me parece muy importante lo que han comentado de cómo la ciencia y la medicina tienen que aterrizarse un poco más y volverse más social. Y yo creo que esa es una de las oportunidades que ese tipo de espacios permiten. Esta charla espero que pueda crear pues oportunidades para ver la medicina y ver la ciencia desde otro punto de vista y que pueda ser más colectiva y más inclusa para poder mejorar los resultados de salud. Bueno, con base en esto vamos a empezar a compartir la presentación. Voy a apagar aquí y la cámara. Cuando termine la presentación podemos tener una discusión al respecto. Bueno, listo. Primero que todo, buenos días. Gracias a la Facultad de Salud, a la Escuela de Ciencias Básicas y el posgrado en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle por invitarme a dar esta charla y por su interés en el tema. Desde febrero de este año, cuando se celebra el mes de la historia negra en los Estados Unidos, he estado dando esta charla cada semana a través de los Estados Unidos. Tanto en instituciones académicas como en compañías. Y esta es la primera vez que la voy a dar en español, así que por favor les pido paciencia por si de pronto notan algún tipo de Spanglish allí. En general todos tenemos un sistema de realidad basado en nuestra perspectiva y mi charla, la cual está basada en evidencias históricas, ofrece la oportunidad de desafiar y revisar la perspectiva de cada persona para mejorar su sistema de realidad. Esta figura que ustedes ven aquí es una figura que creó el Whitehead Institute, el cual es parte del Massachusetts Institute of Technology o MIT. Esa figura captura la esencia de mi charla, sacando a la superficie la ciencia y la medicina antinegra. Al final de mi presentación, ustedes habrán visto varios ejemplos que ayudan a entender el título de mi charla. Si alguien está en desacuerdo y tiene evidencia que mostrar, también me gustaría escuchar sobre eso. Mi enfoque en esta charla es en el contexto de los Estados Unidos, dado que tiene el mercado del sistema de salud más grande del mundo, un ecosistema de innovación en ciencias biomédicas muy próspero y políticas regulatorias que tienen un efecto global. Bueno, quiero aclarar que en esta presentación no estoy representando a ninguna organización más que a mí mismo. Todo lo que diga representa solamente mi propio punto de vista. Esta charla busca también recoger fondos que se donarán a organizaciones sociales tanto en Estados Unidos como en Colombia, organizaciones que están confrontando el racismo antinegro y construyendo equidad social. Si les gusta mi presentación, por favor consideren recomendarla a sus contactos y si es posible también hacer una donación al Fondo de Equidad Racial, cuyo link muestro al final. Por último, quería también mencionar que yo he vivido casi la mitad de mi vida en los Estados Unidos, pero pues soy de Colombia, soy suramericano. Y cuando uso la palabra América, no me refiero a los Estados Unidos, sino al continente en general. Así que cuando hable de Estados Unidos, específicamente diré Estados Unidos y no América. Bueno, comenzaré con una introducción, luego plantearé una declaración provocativa donde la ciencia y la medicina son vistas como venenos fatales de poder irresponsable.
Y eso puede sonar un poco controversial, específicamente para personas que hacen parte de una facultad de salud, personas que creen en la ciencia. Sin embargo, es importante destacar ciertos ejemplos y ver cómo esos ejemplos nos pueden ayudar a mejorar nuestra perspectiva de lo que pensábamos era la ciencia o la medicina y cómo se puede en el futuro crear una medicina más social, más inclusiva. Al final también mostraré algunos casos de estudios y las implicaciones en la sociedad y las recomendaciones para seguir adelante. Bueno, si realmente alguien quiere entender esta presentación, es importante que me conozcan un poco, tanto personal como profesionalmente. Desde una perspectiva personal, les puedo decir que nací en Colombia, soy descendiente de africanos esclavizados en Sudamérica, mi raza es negra y mi grupo étnico es afrocolombiano. Constantemente en Estados Unidos me toca aclarar a los que no son colombianos que yo no soy el único negro colombiano, ni mis padres emigraron voluntariamente de África a Colombia hace un par de años. En esencia, mis antepasados fueron secuestrados en África entre los años 1500 y 1800 y fueron llevados a través del continente americano, incluyendo América del Norte, el Caribe y América del Sur. En ese sentido, la verdad es que mi sangre e información genética africana ha estado en América durante los últimos 500 años. También es importante saber que la influencia africana en el continente americano comienza con la esclavitud en América Latina entre los años 1500 y 1888. Son en esencia 388 años. Estadísticas interesantes sobre este proceso es que de los 11 o 12 millones de esclavos africanos que llegan al continente americano, menos del 4% llegan a Estados Unidos, lo cual es muy importante y muy interesante porque mucha gente en Estados Unidos cree que los africanos fueron solamente esclavizados en Estados Unidos y si alguien es negro de Sudamérica, pues la gente no tuvo nada que ver con la esclavitud. Entonces es un proceso de educación que me toca constantemente hacer. Del caso de Colombia es muy interesante el hecho de que la primera comunidad que obtuvo emancipación por la esclavitud fue Palenque, ¿ya? Y Palenque, eso pasó en 1604. Palenque, para los que no saben, es un pueblo que queda aproximadamente 2 horas a las afueras de Cartagena. Esta figura en la izquierda muestra la comunidad del Palenque. Yo hace tiempo tuve la oportunidad de visitar Palenque. Hay una persona que da unos tours allá muy especiales, se llama Danilo Palentour, y te explica mucho sobre la historia de esta comunidad. Interesantemente, esta comunidad del Palenque, las personas todavía conservan su tradición oral, cultural y su lenguaje. Ellos hablan su lenguaje africano combinado pues también con español. Entonces, la figura de la derecha muestra también pues cómo ellos están comprometidos pues con el hecho de que las vidas negras importan en Palenque, y de hecho importan desde el año 1604. Otro dato interesante es que el último país en América que abolió la esclavitud fue Brasil en 1888. Bueno, siguiendo con el proceso de conocerme también, desde una perspectiva profesional, yo les puedo decir que tengo una experiencia práctica interdisciplinaria en la industria biofarmacéutica y también un conocimiento de los sistemas de salud. Como le mencionó el doctor Wilma Sandarriaga, en ese momento trabajo en una compañía líder donde superviso una franquicia que genera aproximadamente 14.000 millones de dólares al año. He sido muy afortunado en poder tener un tipo de entrenamiento de primer nivel, de primera clase,
Antes de trabajar en esa compañía, hice un fellowship en MIT, y dentro de ese fellowship tuve la oportunidad de reunir y liderar un grupo interdisciplinario que incluía a un director médico del Massachusetts General Hospital, también de la Escuela de Medicina de Harvard y la Escuela de Negocios de Harvard, y también del MIT Media Lab. Hicimos un trabajo que se enfocó en la medicina preventiva temprana y se publicó en la revista Nature Biotechnology el año pasado. Y este año el editor de esa revista destacó nuestro trabajo como uno de los 25 artículos que tendrán un impacto en el campo de la biotecnología a nivel mundial en los próximos 25 años, lo cual pues nos ha enorgullecido muchísimo en la forma en que nuestro trabajo ha sido pues valorado. Aparte de ese fellowship que hice, como mencionaron antes, también pues tengo un doctorado de la Universidad de Illinois Chicago en combinación con la Sorbonne en París, y también pues afortunadamente tuve las bases y la oportunidad de estudiar en la Universidad del Valle mi pregrado. Bueno, yo acabo de dar una descripción completa de mi experiencia profesional. Ahora también es importante que ustedes entiendan por qué hice eso. La razón por la cual hice eso es doble. Primero es porque yo creo que tengo un impulso interno excepcional para tener éxito. Y segundo, también porque creo que ninguno de mis logros profesionales hubiera sido posible sin la tutoría, el entrenamiento y el patrocinio y la amistad de hombres blancos y mestizos que yo considero son muy sabios, amables e influyentes, y que obviamente se interesaron en ver más allá de mi color de piel negra. Este tipo de personas me han empoderado y también me han protegido de desigualdades y opresiones raciales que existen en contra de las personas negras. Por lo tanto, yo estoy eternamente agradecido por la presencia de estos individuos en mi vida, específicamente en el caso de Colombia, pues podría decir mis directores de tesis, mi mentor también personal de muchos años, el doctor Pedro Prieto, y otras personas que han influenciado pues, en ese proceso que es muy importante. Esta es la forma como a mí me gusta definirme. O sea, yo soy el sueño más salvaje y la esperanza imaginable de inimaginable de mis antepasados. O sea, mis padres provienen de un pueblo muy pobre en Colombia llamado Barbacoas. Y Barbacoas es el hogar de una importante población de afrocolombianos que son descendientes de africanos esclavizados en Colombia. Mis padres, ellos son agricultores, ellos trabajaron la tierra cuando estaban en Barbacoas. Y pues escasamente terminaron el bachillerato, ¿ya? Sin embargo, mis padres le dieron al mundo 3 profesionales de clase mundial. A mi hermana y mi hermano también tienen mucho éxito por la cuenta propia de ellos. Ellos son doctores también. Bueno, ahora, antes de continuar con la siguiente diapositiva, yo quiero darles 30 segundos a ustedes para que recuerden una situación en la que sintieron que su existencia no estaba diseñada para este mundo, bien sea durante un viaje, un trabajo, un evento social, lo que sea. O sea, piensen cómo se sintieron en ese momento y qué hicieron al respecto. Les voy a dar, digamos, 20 segundos para que hagan ese ejercicio. Ok, yo creo que es suficiente. Podemos continuar. Bueno, ahora les voy a contar una historia personal que, según el ejercicio anterior, usted podría
ser capaz de relacionarse conmigo. O sea, yo personalmente he experimentado lo que es ser un hombre negro en los Estados Unidos. Yo sobreviví un incómodo encuentro con la policía de los Estados Unidos e incluso escribí un artículo en Medium al respecto. Y el año pasado me imagino que la mayoría de las personas que están aquí se dieron cuenta pues de que hubo un linchamiento público por parte de la policía en el cual pues se asesinó al señor George Floyd en Estados Unidos. Después de esa situación yo sabía que necesitaba compartir mi propia historia. Brevemente, en el 2015, en Glenside, un suburbio de Filadelfia, un policía blanco me detuvo mientras yo andaba en mi bicicleta. Yo no resistí y cooperé todo el tiempo. Le dije que yo era un científico varias veces, pero no me creyó ni una sola vez. Yo todavía recuerdo la expresión en su rostro. Sentí que estaba molesto por mi propia existencia en esta vida. Luego apareció otro policía blanco y luego me preguntan por mi acento. Y cuando les dije que yo había nacido en Colombia, pusieron sus manos en sus armas y me preguntaron si yo tenía alguna arma. Yo no tenía ningún tipo de armas, pero estaba aterrorizado y pensé que me iban a matar. Yo ya había escuchado antes que algunos policías estadounidenses se llevan a los hombres negros y los torturan hasta la muerte. Por ejemplo, el caso de Freddie Gray en Baltimore, eso fue exactamente lo que pasó. A él lo secuestraron, lo torturaron y luego apareció muerto. Después de fallar por más de 20 minutos en explicar mi humanidad a estos dos hombres blancos con pues el poder de usar sus armas, yo ya había decidido que tendrían que matarme afuera de sus carros porque yo no iba a entrar en sus carros a ser torturado hasta la muerte. Después de una decisión valiente que tomé, ellos realmente me dejaron ir y sobrevivir. Los detalles de la decisión que tomé los pueden encontrar en el artículo si les interesa un poco más. Bueno, antes de mudarme a los Estados Unidos, yo sabía que había una historia de brutalidad policial contra los hombres negros en los Estados Unidos. Lo que no sabía es que incluso si un hombre negro llega a las dos universidades más prestigiosas del mundo, incluso si esa persona negra trabaja en empresas prestigiosas de productos médicos y si el hombre negro obedece la ley y coopera con la policía, cuando es detenido, o sea, ya es culpable hasta que demuestre lo contrario una y otra vez. Y bueno, yo estoy familiarizado con el racismo en Colombia y en Francia, son otros dos países en los que he vivido. Sin embargo, el nivel de deshumanización y el miedo que sentí cuando me enfrentaron esos policías norteamericanos no tiene ningún tipo de similitud. Yo estuve literalmente traumatizado durante una semana. Y yo generalmente bromeo con mis amigos negros en Estados Unidos. Yo les digo, bueno, ustedes solamente son negros. Yo soy negro, soy colombiano y soy inmigrante. Entonces, en realidad yo tengo una mayor probabilidad de que me arruinen la vida. Es un tipo de broma, medio chiste, medio realidad. Sin embargo, señala un problema fundamental pues, en nuestra sociedad. Bueno, el año pasado, después de que el señor George Floyd fue brutalmente asesinado por la policía en Estados Unidos, una cantidad de voces en academia, en la industria farmacéutica y en la industria de salud pidieron acciones sobre el racismo sistemático en la sociedad y en la ciencia. La revista Nature Biotechnology me contactó para que fuera un portavoz mundial sobre el racismo contra los negros y eso pasó específicamente por por tres razones. Una, porque soy un hombre negro que vive en los Estados Unidos. También soy un profesional que contribuye a la ciencia y al negocio comercial de la biotecnología. Y porque soy un sobreviviente de la policía. Ya, y bueno, esta charla está basada específicamente en esta publicación. Aquí está el link que es gratis. También pueden leer más al respecto.
Esta parte es muy interesante. A lo largo de mi presentación con evidencia histórica les voy a transmitir este mensaje. Si no hay controles y contrapesos adecuados y si el 99% de las personas en la sociedad hacen lo correcto, pero permiten que el 1% haga lo incorrecto, toda la cultura se rompe. Han habido momentos en la historia de la humanidad en los que la ciencia y la medicina se han usado como venenos fatales de poder irresponsable. Durante el periodo de la esclavitud y después de la esclavitud, científicos y médicos usaron cuerpos negros como objetos de prueba y causaron sufrimiento grandísimo porque operaron sobre la noción racista de que la gente negra fueron o eran inferiores y que tampoco sentían ningún tipo de dolor. A continuación voy a mostrar 3 ejemplos que básicamente corroboran lo que acabo de decir. La esclavitud en Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, fue desde el año de 1619 a 1865. Esos son 246 años comparado con 388 años que vivimos en Sudamérica. Sin embargo, pues si usted somete a una comunidad al menos un solo año a el terrorismo de la esclavitud, eso genera una cantidad de daños irreparables e irreversibles en esa comunidad. Este persona que está aquí se llama James Merriam Sims. Él fue un renombrado esclavista norteamericano que resultó ser también cirujano. A menudo se le conoce como el padre de la ginecología. Durante la década de 1840 realizó experimentos quirúrgicos en mujeres africanas esclavizadas en los Estados Unidos sin anestesia. Además, para realizar pruebas de una de sus teorías sobre las causas del tétano neonatal en los niños negros, este hombre realizó experimentos en los que utilizó un punzón de zapatero para mover los huesos del cráneo de los bebés de las mujeres esclavizadas. Bueno, si bien todo esto es impactante e inaceptable, lo que yo encuentro más impactante y desesperanzador es lo que argumentan sus defensores. Ellos dicen que esta persona, el esclavista, era simplemente un hombre de su tiempo para quien el fin justificaba sus medios y que las mujeres esclavizadas con trastornos médicos probablemente hubieran deseado mucho el tratamiento. Bueno, esa es la respuesta típica de los racistas. En lugar de condenar los actos diabólicos de frente, ellos o culpan a la persona negra o justifican las malas acciones. Este ejemplo que está aquí, bueno, muchos de ustedes pueden estar familiarizados con eugenics, o en español también lo que se conoce como la eugenesia. Históricamente la eugenesia alentó a las personas de una supuesta raza superior a reproducirse y desalentó la reproducción de los llamados discapacitados mentales o cualquier persona que fuera considerada fuera de la norma social. Y es entendible que en una sociedad racista se considere que el grupo oprimido está fuera de la norma social. En 1907, Indiana, en Estados Unidos, uno de los estados de Estados Unidos, aprobó la primera ley de esterilización basada en la eugenesia en el mundo. Luego de eso, 30 estados más de los Estados Unidos siguieron su ejemplo. Las personas que fueron más afectadas por la eugenesia eran mujeres que se consideraban no aptas para la sociedad, específicamente las pobres, las discapacitadas, las enfermas mentales y un alto número desproporcionado de mujeres negras. En particular, los pioneros de la eugenesia incluyen un expresidente de la Universidad Harvard, así como personas de la Universidad Yale y otras universidades importantes del Ivy League. Para los que no estén enterados sobre qué es el Ivy League es el grupo de las universidades más prestigiosas del noreste de los Estados Unidos y para muchos, pues
representan las universidades más prestigiosas del mundo. En particular, la eugenesia fue una fuente fundamental de inspiración que alimentó la Alemania nazi. Entonces, la próxima vez que alguien hable sobre el nazismo, también pídanles que les describan qué país y qué instituciones fueron fundamentales para habilitar la ideología nazi. Este es posiblemente uno de los casos más representativos de cómo la ciencia y la medicina se ha usado alguna vez en la historia del mundo de forma inapropiada. Es posible que muchos de ustedes estén familiarizados con este caso. El estudio Tuskegee de hombres negros con sífilis no tratada fue un estudio no ético de la historia natural de la sífilis realizado entre 1932 y 1972 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los hombres negros que participaron en este estudio fueron engañados intencionalmente por el sistema científico y médico. Se les dijo que estaban recibiendo atención médica gratuita por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Se les dijo que el estudio solo duraría 6 meses, pero en cambio, por 40 años, algunas de las mentes más brillantes de la ciencia y la medicina en los Estados Unidos oprimieron y torturaron a estos hombres negros. Ninguno de los hombres infectados fue tratado con penicilina, a pesar de que en 1947 el antibiótico estaba ampliamente disponible y se había convertido en el tratamiento estándar para la sífilis. El estudio solo se terminó porque un informante se lo dijo a la prensa. De lo contrario, quién sabe cuántos años más, cuántas décadas más esas personas negras hubiesen sido oprimidos por ese estudio. Los hombres negros fueron literalmente tratados peor que ratas de laboratorio. Y esto es lo que yo llamo ciencia y medicina como venenos fatales de poder irresponsable. Así que solo piénselo, en ciertas comunidades los hombres son los proveedores y si por más de 40 años un gobierno democrático legal y una sociedad civil compuesta de miembros altamente educados en ciencia y medicina deciden aterrorizar una población sencillamente porque no les gusta su color de piel, ¿qué se puede esperar? Bueno, ¿por qué importaba esto antes? Es importante que la gente entienda que esto no es solo ciencia y medicina aislada de la sociedad o un ejercicio académico. En realidad, este tipo de prácticas pseudocientíficas y pseudomédicas falsas han tenido implicaciones negativas en la sociedad. Y ahorita podemos analizar un poco más eso. En 1962 se publicó este folleto, escrito por Wesley George, con el título La biología del problema racial. Desde entonces, el panfleto se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo los miembros de la sociedad altamente educados dan ánimo a quienes buscan la supuesta evidencia científica para reforzar la falsa creencia de que los negros son antropológicamente, genéticamente y psicológicamente inferiores a personas no negras. Afortunadamente, en ese mismo año hubo algún tipo de sentido común apropiado y la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia, también conocida como AAAS, escribió un artículo de respuesta titulado La ciencia y el problema racial. Este artículo encontró que el panfleto de George no tenía una base científica válida para sus intentos de oponerse a la integración racial en la educación y la igualdad de derechos civiles para todos los ciudadanos en los Estados Unidos. Desafortunadamente,
pero no sorprendente, en una sociedad racista, otro artículo salió al mismo tiempo y fue un contraartículo que atacaba al artículo del AAAS. Ese artículo escrito por Putin señaló que el principio de igualdad no estaba de hecho incorporado en la Constitución de los Estados Unidos. Ok, entonces el hecho de que supuestamente lo que siempre se escucha de que todos los hombres son creados iguales, no, lo que está diciendo ese artículo es que Estados Unidos era un país donde su constitución específicamente indicaba que el principio de igualdad no aplicaba a ese país. Y también mencionó que la integración daña a las personas negras más que la segregación debido al tal llamado entendimiento de que los negros tienen menor capacidad que otras razas. Bueno, estos dos artículos, este artículo de George y de Putin, son un par de artículos muy problemáticos. ¿Por qué? Porque esa es la epidemia de negación de las desigualdades raciales y el ciclo recurrente de citar estadísticas científicas convenientes que minimizan lo que es el ser negro y permite que prospere el racismo sistemático antinegro. Esas declaraciones falsas se han utilizado como base científica para justificar desigualdades sociales entre personas negras y no negras en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos también, lo cual ha habilitado múltiples generaciones de desigualdad racial contra los negros y que ha contribuido a las disparidades en educación, los ingresos económicos, políticas de vivienda, justicia penal, el derecho al voto y también la atención médica. Así que no se trata solamente de un grupo de científicos y médicos aislados en un laboratorio o en un entorno clínico siendo racistas entre ellos. Este caso es muy interesante porque muestra cómo ese tipo de influencia científica y médica ha impactado las políticas que tienen implicaciones en la sociedad. Un ejemplo de la política de viviendas en los Estados Unidos se llama redlining. En los Estados Unidos, el redlining es la negación sistemática de diversos servicios o bienes por parte de agencias del gobierno federal, gobiernos locales o el sector privado. Los llamados grupos raciales no aptos son relegados a guetos o cinturones de miseria creados por el gobierno como tal y encerrados en rojo, como lo muestra la figura. Esos barrios tienen las peores condiciones de vivienda, educación, salud y empleo. Bueno, ¿y por qué se dio esto? Durante la Gran Depresión de 1930, el presidente Roosevelt firmó la legislación del New Deal para estabilizar la economía norteamericana, disminuir el desempleo y desarrollar programas de bienestar social para mejorar la calidad de todos los ciudadanos, excepto la gente negra. Entre 1936 y 1968, las compañías hipotecarias utilizaron redlining en la industria de la vivienda para evitar que los afro-norteamericanos recibieran préstamos hipotecarios para comprar viviendas en otros vecindarios. La política de vivienda incorporó la raza como un factor en el valor de la propiedad, lo que perpetuó estereotipos erróneos e institucionalizó la segregación de vivienda contra los negros. Esas condiciones han exacerbaron la brecha de la riqueza. Por ejemplo, en el año 2015, el Banco de la Reserva Federal de Boston, la ciudad donde yo vivo, informó que en Boston la riqueza neta media de los hogares blancos era de $247,000 frente a solo $8 para los hogares negros. Bueno, y eso no es un error tipográfico, o sea, repito, $247,000 comparado solo con $8 para las personas negras. Y esto se observa a través de los Estados Unidos. Bueno, la pregunta ahora es, ¿por qué la ciencia y la medicina antinegra aún importan? Y esta es una pregunta muy importante porque para muchas personas existe la idea de que vivimos en una sociedad post-racial donde ya tuvimos el primer presidente negro en Estados Unidos,
tenemos ministros negros en Colombia y los científicos y médicos ya no usan prácticas en contra de la gente negra. Bueno, en realidad aún tenemos que hablar de esto, solo porque hemos tenido ciertos cambios sociales no significa que el racismo y la antinegritud vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Esos prejuicios y sentimientos malos se han desarrollado por más de 500 años, así que simplemente no van a desaparecer después de una década. En particular, es importante comprender que el racismo antinegro sigue estando muy vivo en la ciencia y la medicina, y eso lo voy a mostrar con un par de ejemplos actuales. En todo el mundo el racismo es un factor crítico de las inequidades raciales en salud. Y esto ha sido muy evidente en la actual pandemia de COVID-19. Ese artículo fue publicado en el año 2020 y fue publicado en la prestigiosa revista Health Affairs. Muestra que en comparación con pacientes blancos, los pacientes negros tienen 3 veces más probabilidades de hospitalización y muerte. Este artículo destaca que cualquier tipo de desconfianza que los pacientes negros puedan tener en contra del sistema de salud de los Estados Unidos es el resultado de su maltrato eterno. Y que este tipo de daños incluyen la creación y la manutención de una economía de sufrimiento que se ha usado para avanzar la ciencia. Este es otro caso también muy importante publicado en el 2016. La percepción sobre los afrodescendientes que tienen muchos médicos con respecto a la evaluación del dolor y otras afecciones médicas se basa en su creencia equivocada de que los negros no experimentan dolor como los blancos. Esta noción prevalece hoy en día, según este artículo, es un estudio realizado por la Universidad de Virginia y publicado en esa revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Específicamente, la investigación reveló que un número sustancial de personas del común y corriente, estudiantes de medicina y residentes que no son negros, tienen creencias falsas sobre las diferencias biológicas entre los negros y los blancos y demuestran que estas creencias influencian la forma en que percibimos y tratamos a las personas negras. Estas creencias falsas están asociadas con disparidades raciales en la evaluación del dolor y en las recomendaciones del tratamiento. Bueno, este ejemplo, ya casi para terminar, los ejemplos, es uno de mis favoritos. La práctica de la ciencia de datos es muy poco diversa y propensa a promover discriminación racial y de género. Cuando hablo de ciencia de datos, estoy hablando de la convergencia de Big Data y inteligencia artificial o Machine Learning. En el 2019, un estudio publicado en la revista Science, muy prestigiosa, y realizado por la Universidad de Berkeley, la Universidad de Chicago y Partners Healthcare, encontró que los algoritmos de la inteligencia artificial que manejan a más de 200 millones de pacientes de alto riesgo en los Estados Unidos estaban infectados con el mismo racismo y sesgo racial que tienen los tomadores de decisiones humanos. Los algoritmos estaban remitiendo a pacientes blancos más sanos a programas de gestión de cuidados esenciales a tasas más altas que los pacientes negros que estaban más enfermos. Ya existe un riesgo inherente en el uso de datos históricos para entrenar ese tipo de algoritmos. Debido a razones socioeconómicas, racistas o de cualquier otro tipo, históricamente se ha gastado menos dinero en pacientes negros que tienen el mismo nivel de necesidad en comparación con pacientes no negros. Y en este caso, aquí los algoritmos utilizaron los costos de atención médica como un indicador de la salud, por lo cual los algoritmos concluyeron falsamente que los pacientes negros estaban más saludables que los pacientes no negros. Bueno, y este caso es un poco más pertinente al caso Colombia. Cuando se trata de racismo contra las personas negras, por lo general la gente tiende a pensar principalmente en Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos es un país que históricamente ha tenido unos ejemplos muy devastadores.
unos ejemplos pues, que terrorizan a la población negra. Sin embargo, como he mostrado en esta presentación, la mayoría de los descendientes africanos esclavizados en América están fuera de los Estados Unidos. Específicamente se encuentran en el Caribe y en Sudamérica. O sea, no obstante, los datos sobre las disparidades en salud según la raza y el origen étnico en América Latina son muy limitados. Pero según el Banco Interamericano de Desarrollo, Colombia exhibe las peores desigualdades en salud que el promedio mundial. Los afrocolombianos y las poblaciones indígenas tienen un menor nivel de ingresos y capital humano en comparación con la mayoría de los mestizos y la minoría blanca, lo cual se explica por la raza misma. Según los autores de este trabajo, la esclavitud y el racismo persistente han dejado cicatrices muy marcadas en los afro-latinoamericanos. Al mismo tiempo, el legado de la esclavitud y la antinegritud hace que las personas no negras en América Latina piensen mucho mejor en sí mismas en comparación con las personas negras, lo que los atrae aún más a las ideas racistas y esto incluye a profesionales del sistema de la salud. Como resultado, los colombianos negros tienen peores resultados de salud, incluso peor que la población indígena. Es un trabajo muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ¿cómo podemos seguir? O sea, ya hice un recuento histórico de lo que ha pasado. Ahorita necesitamos saber cómo podemos avanzar. Y yo creo que es a través de los esfuerzos de nuestros líderes académicos y empresariales progresistas y antirracistas que nos va a permitir reparar los errores históricos que se han cometido en contra de la gente negra. Esto requiere un interés genuino, una asociación colectiva, un compromiso total y acciones medibles en organizaciones enteras. A continuación voy a enumerar un par de sugerencias. Bueno, las intervenciones para abordar el racismo y la presión en contra de los afrodescendientes requiere que las partes interesadas del sector público, privado y social evalúen los ecosistemas sociales y comerciales actuales y reconstruyan para que sean equitativos y apoyen más el bienestar de los afros. El primer lugar para comenzar es cada persona. Yo sinceramente pienso que la autorreflexión es importante, o sea, cada persona tiene que mirarse al espejo, cada persona sabe cómo piensa con respecto a sus ideas de raza, sexo, nacionalidad, religión, lo que sea. Las personas tienen que mirarse al espejo, tienen que identificar qué está mal con ellos, tienen que repararlo y tienen que ponerse en una posición en la que ellos se puedan parar y defender lo que es correcto. Es importante que las personas sean intencionales en educación antirracista, ¿ya? Y pues que apoyen entrenamientos que van desde el punto de vista personal, colectivo y de la sociedad. Típicamente muchas personas, específicamente en Colombia, mencionan el hecho de que supuestamente en Colombia no hay racismo. Esa es una idea que no ayuda, porque el racismo existe en todo el mundo, ¿ya? Y si no confrontamos el problema, no se van a poder encontrar, pues, soluciones al respecto. Algo muy importante es que no todas las personas negras creen en la existencia de un racismo antinegro interpersonal y sistemático. Es por eso también que es importante apoyar el avance de la gerencia media y alta de individuos negros que puedan entender la lucha que los afrodescendientes marginados tienen para enfrentar, para obtener sus títulos avanzados y sus promociones profesionales. Por último, el año pasado, pues dos pandemias básicamente afectaron a la población negra en los Estados Unidos. Uno fue el COVID-19 y la brutalidad policial. Un lado positivo de estos eventos puede terminar siendo que algunas grandes empresas han lanzado programas para apoyar las empresas de los propietarios negros.
Por ejemplo, mi compañía y otras empresas biofarmacéuticas han prometido $1.000 millones cada una para invertir en empresas de propietarios afros, para específicamente cerrar la brecha de riqueza social, no solamente en los Estados Unidos, sino también aquí en Colombia, lo cual es muy interesante. Bueno, y para terminar, básicamente lo que yo quería decir es que, o sea, todos tenemos algún tipo de prejuicio, que podría incluir prejuicios contra el color de la piel, el género, la religión, o cualquier otro tipo de atributos. Una pregunta que muchas personas típicamente me hacen, o no me hacen, no, un comentario que muchas personas hacen, después de que una persona expone cómo ha habido una situación de racismo antinegro, y específicamente lo he escuchado mucho con las personas de Colombia, se vuelven defensivas y inmediatamente lo que dicen es, ah, bueno, pero los negros también son racistas. El comentario como tal está mal informado. ¿Por qué? Porque hay que partir de la base de lo que es el racismo, ¿ya? Una cosa es tener prejuicios, ¿ya? Todos tenemos prejuicios y todos tenemos que estar muy conscientes de esos prejuicios para poderlos confrontar de tal forma de que no afecten a otras personas. Sin embargo, el racismo no es solamente un prejuicio. El racismo aprovecha los privilegios y el poder para oprimir a otras razas. El racismo existe cuando se utilizan ideas y suposiciones falsas sobre categorías raciales para justificar y reproducir una jerarquía racial y una sociedad estructurada racialmente que limita injustamente el acceso a los recursos, derechos, privilegios y oprime a individuos por motivos de raza. Históricamente la gente negra no ha tenido el poder ni el privilegio para oprimir a otros individuos con la base de la raza, ¿ya? Eh, eso no quiere decir que la gente negra no tenga prejuicios, como les dije, todos tenemos prejuicios, sin embargo, el racismo es a un nivel mucho, mucho, mucho más profundo y mucho más dañino que sencillamente un prejuicio. La creencia de que las personas negras son a los que tenemos que culpar por sus propios problemas es algo que está muy arraigado en las personas de muchas razas y es parte del tejido de la fábrica de la sociedad. Cuando las personas se ven obligadas a terminar en circunstancias desiguales, muchas personas luego las culpan por tomar malas decisiones. Entonces nosotros leemos la desigualdad no como evidencia de una estructura de un sistema roto que produce desigualdad, sino como la incapacidad de esas otras personas de ser tan exitosas como el resto de nosotros. Y esto es importante decirlo porque hay mucho extranjero que llega a Estados Unidos y simplemente critican a la comunidad negra. Particularmente he escuchado a muchas personas de Colombia que muestran muchos prejuicios en contra de las personas negras. Y cuando se habla del subdesarrollo en la comunidad negra, tanto en Estados Unidos como en Colombia, lo que muchas personas deciden ignorar es la opresión racializada multigeneracional que ha obligado a muchos afrodescendientes a terminar en circunstancias desiguales. Y específicamente en el caso de Estados Unidos estamos hablando de una opresión racializada que ni siquiera los blancos, los mestizos, los asiáticos o otras razas han experimentado de la forma tan agresiva que la comunidad negra la ha experimentado. Bueno, y para terminar, pues yo creo que nosotros como sociedad debemos asegurarnos de que haya acceso equitativo de tipo social y capital financiero para todas las razas. Porque pues todas las razas, no se puede decir que todas las razas importan hasta que la raza negra importe. Bueno, con esto yo aquí termino. Al principio de mi charla mencioné que he venido dando esa charla desde febrero, una vez a la semana. Todo esto empezó básicamente después de que escribí mi artículo en Nature Biotechnology, hubo un ejecutivo alto de una de las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo. Él leyó el artículo y me propuso que creara una charla para su compañía. Y eso lo hice hace como 3 semanas. Aproximadamente 500 personas asistieron, lo cual fue un éxito total. La primera
razón por la cual estoy haciendo esto es porque me interesa compartir evidencia a las personas, de tal forma que las personas puedan enterarse de los hechos históricos que han estructurado las sociedades en que vivimos, y también para que ese tipo de hechos históricos o errores históricos no se vuelvan a cometer nunca más y poder construir una sociedad mucho más equitativa y justa para todos. Lo otro es que también estoy reuniendo fondos, como lo dije al principio. Entonces tengo este fondo de equidad negra, y lo hago es para poder hacer donaciones tanto a organizaciones sociales en Estados Unidos como en Colombia, que están trabajando fuertemente para construir equidad social. Entonces, si en algún momento se siente motivado a contribuir con este fondo, le agradecería mucho. Igualmente también pues agradezco que puedan compartir esta charla o la puedan recomendar a sus contactos. ¿Están ahí todavía? Hugo, Sí, claro. gracias, Hugo. Hugo, agradeciéndole profundamente su tiempo de compartir con nosotros, el tiempo de la preparación de la charla. Definitivamente es bastante enriquecedor para todos nosotros sus experiencias. Y bueno, tenemos una serie de comentarios y preguntas aquí en el chat del evento. Yo quisiera hacer una particular cuando usted pide una reflexión a cada quien sobre sus actitudes en el contexto de la charla. Tendría que contar una de la cual he sido, digamos, partícipe, inclusive cómplice. En las salas de parto a veces tenemos la impresión o el mito de que las mujeres indígenas toleran mucho mejor el dolor, mientras que las mujeres de raza negra lo toleran muy poquito. Y a su vez, comillas, las mujeres blancas son el punto medio, ¿no? Quisiera hacer ese reconocimiento y esa confesión para decir que cada quien en su espacio debe luchar para combatir ese tipo de actitudes, pensamientos o mitos que pudieran volverse racistas. Voy a trasladarle una serie de preguntas que hay aquí en el chat. Como entenderán, no las podemos pasar todas. Voy a pasar alguna y luego si alguien quiere escribirle al doctor Hugo, pues lo podría hacer. En principio la idea es evacuarlas por aquí, siendo las 12 en punto e intentando no pasarnos más de 10 minutos si el tiempo del doctor Hugo nos lo permite. Entonces hay una que dice por aquí, doctor Hugo, soy barbacoano y le pregunto, ¿cree usted que esta pandemia es un plan maltusiano para disminuir los pensionados, las minorías étnicas y los enfermos de alto costo? Bueno, la pandemia puede tener diferentes causas. Yo no me he dedicado los 2 últimos años a explicar o tratar de entender cuáles son las causas. Lo que sí he visto son las consecuencias de la pandemia, y efectivamente ha afectado mucho a las comunidades más o menos favorecidas. El resto, algo muy particular de mí es que no me gusta comentar en temas que no sé, que no soy experto, entonces no voy a hacer ningún tipo de especulación al respecto. Correcto, Hugo. Otra pregunta, dice, me parece Perdón. curioso. Sí, Ya. Que profe pronto Oscar. alguien pidió la cámara para interactuar con el doctor Hugo. Ya está la cámara. Ok. Hugo, te hago otra pregunta que hay por aquí. Me parece curioso que en un país tan racista como Estados Unidos, la presidencia la ganó un hombre negro como Obama. Doctor Caicedo, ¿cómo podría explicar este hecho? Otra vez, no soy politólogo, a pesar de que he vivido muchos años en Estados Unidos. Hay que entender que hay diferentes casos coyunturales. O sea, cuando el presidente Obama viene, el país está extremadamente aburrido con las políticas del presidente George Bush, ¿ya? Y el presidente o el candidato Obama tuvo la capacidad de poder reunir los diferentes sectores de una forma muy neutral, y él no usó para nada el tema de la raza. Se enfocó en los
problemas sociales y ofreció soluciones que a muchas personas le llamaron la atención. Sin embargo, para los que vivimos en Estados Unidos, eso no causó ningún tipo de mejoramiento de la situación de las relaciones raciales. De hecho, eso empeoró las relaciones raciales. Hubo una cantidad de personas lo que se conocen como white supremacists, que eso nunca lo pudieron tolerar, ¿ya? Entonces, cuando llega el otro candidato, Trump, ayudando a que las personas saquen sus ideas racistas, eso resonó muchísimo con ellos. Entonces, es un país que no se puede sencillamente medir porque una persona negra ha tenido la presidencia. Hay que ver el día a día y cómo las relaciones interpersonales se dan. Como les dije muy claramente en uno de los ejemplos que mostré, es un país de muchas disparidades extremas. El hecho de que en una ciudad las casas de las personas blancas tengan $247,000 comparada con solo $8 para personas negras, eso habla mucho de la sociedad. Y eso no se arregló con la presidencia de Obama. Correcto, Hugo. Otra pregunta por aquí. Dicen, doctor Caicedo, ¿cuál es la clave para ser exitoso en Estados Unidos siendo negro, se me corrió por aquí, siendo negro e inmigrante, conociendo los diferentes estereotipos y barreras que generan por solo tener estas características culturales? ¿Cuál es el éxito, doctor? Como le dije anteriormente, yo creo que eso lo expliqué en la segunda diapositiva y pues, específicamente la razón por la cual hablé de mi perfil y trayectoria profesional. O sea, definitivamente, o sea, cada persona tiene que tener la disposición para querer salir adelante. Sin embargo, eso no es suficiente. O sea, hay muchas personas que dicen, no, la educación es el camino. Bueno, es parte del camino, pero solamente el deseo de educación no funciona. Y específicamente en un país como Estados Unidos. Yo he sido afortunado de que he podido conocer personas muy influenciales, muy poderosas, que son blancas y que me han protegido de todas esas injurias racistas que la mayoría de las personas negras tienen que enfrentar. Y obviamente, pues he sido un profesional pues, que ha podido entregar al más alto nivel de lo que se espera. Hugo, entendiendo las palabras que usted acaba de mencionar, o sea, uno podría interpretar de que definitivamente usted ha tenido algunos inconvenientes, por suavizar el término, por su condición de negro inmigrante dentro de la ciencia, digamos, dentro de su ejercicio como estudiante de doctorado, de postdoctorado en Estados Unidos, o su ejercicio profesional. Pues definitivamente porque pues los diferentes escenarios de entrenamiento que he tenido siempre he sido, si no el único, de pronto una de esas 2 o 3 personas negras. Entonces la percepción social como tal se tergiversa, ¿ya? Y obviamente pues hay personas que dudan la capacidad o del aporte que una persona negra pueda dar. Y eso se da no porque, como le dije antes, que sea real que las personas negras somos inferiores antropológicamente, genéticamente o psicológicamente, sino porque las oportunidades no han estado allí, no se han dado. Pero una vez se da la oportunidad, algo que sí he visto personalmente en mi caso es que me ha tocado trabajar 2 o 3 veces más para poder ser considerado. Y esa es una de las razones por las cuales digo, podría decir yo que he tenido unos resultados
bastante sobresalientes desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista profesional, porque, o sea, ya tengo el chip mental de que tengo que entregar al más alto nivel con las personas que estoy trabajando. No puede ser inferior a eso. Bueno, para finalizar, Hugo, al menos de parte de las preguntas, y no sé si algún otro panelista tiene algún comentario, la última pregunta que quisiera pasarte, dice, en un campo médico en el cual las palabras son complejas y la pronunciación es fundamental, ¿cómo manejaste el asunto del acento? En un campo médico, ¿me repites otra vez, por favor? Sí. En un campo médico en el cual las palabras son complejas y la pronunciación es fundamental, ¿cómo manejaste el asunto del acento? Del acento, con respecto a esta charla en español o... No, en tu vida profesional entiendo que si No, llegaste a sentir discriminación porque tenías un acento o también tal vez en tus principios tuviste un inglés que no fuese tan bueno y que seguramente lo mejoraste a lo largo de tu vida académica y profesional. Entonces creo que la pregunta va encaminada hacia que si tú fuiste discriminado por no tener un buen no, inglés en principio. no, bueno, primero que todo, yo llego a Estados Unidos teniendo un nivel muy básico de inglés. No me fui sin saber nada porque pues, eso hubiera sido un desastre. Sin embargo, yo no estudié en ningún colegio bilingüe en Cali. Eh, Al principio, cuando uno llega a una escuela doctoral en un país como Estados Unidos, pues hay estudiantes de todo el mundo. Entonces, lo del acento en ese ambiente no importa porque pues hay personas de todo el mundo, ¿ya? Sin embargo, para mí era muy importante poder mejorar el nivel de inglés, no solamente en la parte del acento, la pronunciación, sino desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista de cómo poder tener más impacto cuando escribo, cuando pienso. Y lo hice muy bien hasta el punto que en ese momento yo pienso que mi inglés es, de hecho, en muchos casos mejor que mi español. Entonces, ha servido muchísimo porque para poder escribir un artículo en una revista prestigiosa como Nature Biotechnology, que solamente acepta menos del 8%, solamente un inglés básico no hubiese servido. Y tampoco creo que ni siquiera las personas que tienen la educación bilingüe tienen el nivel de inglés que en este momento mi cerebro tiene. Y eso se dio con muchos años de escribir, de pensar, de inmersirme en la cultura y en el ambiente pues, del léxico. Gracias, Hugo. Profesor Oscar, ¿quiere usted cerrar la sesión, por favor? Sí, hombre, no, yo estoy muy agradecido con el doctor Caicedo, su voluntad para compartir con nosotros la experiencia que ha tenido a lo largo de su vida profesional en un país tan, tan complejo como los Estados Unidos. Todo lo logrado en el avance de la sociedad no tiene ningún sentido si no se enmarca dentro de la sociedad misma, que es el propósito debe ser el avance de la sociedad, y por sociedad quiero decir todas las personas que habitamos dentro de un área geográfica. Reconocernos es el primer paso para avanzar. Si no nos reconocemos, vamos a quedar como un corcho en remolino, solamente dividiendo la sociedad en fragmentos. Y es muy difícil, como él mismo lo mostró, remover actitudes que están enraizadas en la sociedad. No es un proceso que se logre por decreto, es un proceso que es largo, y por ser largo hay que empezarlo temprano. Es muy necesario insistir en la educación
que suponga el crecimiento del capital humano. Y cuando hablo del capital humano de una sociedad, somos todos. Hay que reconocer que somos el resultado, por lo menos en Colombia, de un mestizaje que completa 5 siglos. Y ese mestizaje, reconocerlo es aceptarlo. Muchas veces tomamos actitudes que son negacionistas de que somos una sociedad diversa y que si uno no avanza, como usted lo puso en una de sus diapositivas, para poder avanzar tenemos que avanzar todos juntos. No existe una raza blanca, una raza negra, una raza indígena, existe una raza humana. Que tengamos diferentes colores precisamente aumenta la diversidad y las oportunidades de explorar el mundo juntos. Yo le agradezco enormemente la conferencia que quedó grabada, la colocaremos en el archivo de la universidad. Nos referimos continuamente. De todos modos, nuestro grupo ha sido un grupo que se considera que el aprendizaje se basa en el equipo, no en experiencias. El equipo, y como equipo podemos avanzar como sociedad. Muchas gracias, lo felicito. Fue esclarecedor esta conferencia. Espero poderlo tener acá. Alguna vez espero que se decida venir a ayudar a nosotros a desarrollar este país, aunque esté por allá, y podamos empezar proyectos juntos. Usted recibe mucha ayuda de mi hermano, el doctor Julio Caicedo. Sí, somos muy amigos y hemos hecho y esperamos seguir adelantando, sí. No, yo he estado muy impresionado con los proyectos que ustedes han hecho. Y en algún momento, si me permiten ser parte de ese círculo exclusivo de ustedes, no, también... no es un círculo exclusivo, está abierto a todos. De hecho, es increíble que en el grupo haya gente de todas las vertientes de la ciencia. Nos falta, debo confesarlo, la vertiente social. Y aunque hemos hecho dentro de las jornadas académicas algunas exposiciones que muestran que la ciencia por fuera de la sociedad no sirve para nada. La ciencia debe ser el motor de la sociedad y eso esperamos. Y su conferencia no nos completa, pero nos da una lucecita de cómo debemos actuar. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme. Como les dije antes, muchas gracias por la atención de este tema. Y para mí ha sido un placer poder dar la primera vez en español. Espero que se recibió bien, se entendió bien, y especialmente pues en la Universidad del Valle. Hugo, una última pregunta, Manuel. Sí, gracias, doctor Caicedo. Me uno a las felicitaciones, el reconocimiento por su presentación, al valor civil de presentar su experiencia personal como un testimonio que ejemplifica lo que centenares y miles y millones de seres en la humanidad viven. En este caso, en el suyo, por ser negro, pero otros por ser indígenas, otros por ser pobres, pero estamos hablando del caso concreto que usted menciona. Muy valioso y muy valiente. Quería solo hacerle una pregunta que debo hacerla, y es, ¿tiene usted alguna inconveniente en que la grabación que se acaba de hacer sea publicada por la Facultad de Salud? No, estoy feliz de que la puedan compartir. Es importante que ese mensaje se llegue a más personas, entonces con mucho gusto, por favor hágalo. Y gracias por su comentario, Manuel. No fue fácil para mí realmente llegar a una posición cómoda en la cual yo sentí que estaba preparado para compartir mi historia. Y eso es algo que muchas personas de Colombia ni siquiera lo logran entender. O sea, muchas personas de Colombia que no son negras van y pues continúan su vida en Estados Unidos. No voy a decir que es fácil, porque pues cada situación es especial y diferente,
Pero cuando usted tiene una persona que reúne estos tres factores, el ser negro, el ser de Colombia y ser inmigrante, eso representa como una bomba para un país que no ha podido todavía reconciliar su pasado histórico y la forma como fue creado, basada pues en una esclavitud y opresión en contra de la gente negra. Aún teniendo que vivir esas situaciones, yo he tenido que ser el mejor, ¿ya? Y es muy importante que las personas puedan entender eso. Yo no he tenido la oportunidad para hacer excusas o para ponerme a poner quejas. Con todas las adversidades, yo he tenido que ser el mejor en mi campo. Y desde el punto de vista de equidad, yo creo que es muy importante tener en cuenta ese tipo de situaciones, porque si queremos que otras personas indígenas o negras lleguen a Estados Unidos o Europa, bueno, principalmente Estados Unidos, que es el tema que estamos tratando, ese tipo de contexto social es extremadamente importante a la hora pues, de desarrollar sistemas de apoyo para que esas personas también puedan ser exitosas, porque si no, después sencillamente lo que decimos es, bueno, esas personas negras fueron allá y no fueron capaces de sobresalir. Pero le estoy diciendo, las condiciones del terreno son mucho más complejas cuando tú eres una persona negra y colombiana. Bien, doctor, muchísimas gracias por la autorización. Estaremos haciendo la difusión, como dice el doctor Gutiérrez, y obviamente le estaremos remitiendo copia del material para que usted lo pueda disponer. Y mil gracias desde el Decanato de la Facultad de Salud, en nombre de nuestro decano, el doctor Jesús Alberto Hernández, con quien usted ha tenido oportunidad de intercambiar comunicación en la oportunidad pasada, con motivo del simposio de investigaciones. Y dejo en manos del doctor Gutiérrez el cierre del evento. Muchas gracias, doctor Caicedo. Gracias. Bueno, yo de nuevo, muchas gracias. Mi admiración para usted, para su entereza en sortear las dificultades, no solamente como inmigrante, como latinoamericano y como negro, y sobresalir en una sociedad tan difícil. Es un ejemplo enorme para nuestras juventud, para quienes pretenden hacer un país mejor, como lo estamos viendo en esta revuelta, en este alzamiento, esto no es una revuelta contra algo, es un clamor por mejorar las condiciones de nuestro país. Si algo ha tenido bueno la pandemia es acelerar un cambio que se venía no sé si ocultando, que clamaba por erupcionar y lo logró después de la pandemia, a pesar del riesgo de la infección. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Espero verlo antes de que se vuelva a los Estados Unidos. Un abrazo y a todos los asistentes, muchas gracias. Todos están invitados a las jornadas académicas donde podrán acceder, son interesantes de muchos temas, muchos científicos, pero esperamos tener intervenciones como la suya adelante, que suponga un avance de la sociedad. Muchas gracias, un abrazo. Adiós, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Wilma, muchas gracias a todos.